Entonces, la definición de esto que se ha denominado riesgo residual, que yo hacía digamos, la correlación o el paralelismo con el juguito que nos queda en esa naranja, es el riesgo que persiste en los pacientes, generalmente que han tenido un evento, o sea, en prevención secundaria, luego de tener óptimamente controlados todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué nos queda después de eso? Un ejemplo que podemos dar es, si uno ve los gráficos de los ensayos clínicos, por ejemplo, en este caso 3 ensayos clínicos en prevención primaria y secundaria, digamos el 4S, que es el estudio original con simvastatina, el Júpiter, que es en prevención primaria, o el Fourier, que es nuevo estudio con drogas no estatínicas en la prevención o la reducción de eventos cardiovasculares, vemos que en gris hay una columna, que son los pacientes tratados con la droga, que tienen todavía persistencia de eventos cardiovasculares. O sea que a pesar del tratamiento óptimo, más el agregado de un nuevo fármaco, seguían teniendo eventos cardiovasculares y de manera, a mi juicio, bastante considerable. Si uno lo ve en una población, esto es un trabajo que lo que hizo fue estimar el riesgo de recurrencias después de un evento cardiovascular con un score, que si tenemos tiempo lo vamos a ver, que se llama SMART Score, y lo que vemos es que solo un 18% de pacientes tiene menos del 10% de recurrencias. Y por el otro lado, en lo que es la cola de las escalas de grises más negras que ustedes ven ahí, vemos que hay un 22% de los pacientes que tuvieron un evento cardiovascular y que tienen mayor del 30% de posibilidades de volver a repetir un evento cardiovascular a 10 años. O sea que es un riesgo inaceptablemente elevado. O sea, 1 de cada 3 personas que tuvo un evento lo va a volver a repetir. O sea, quiere decir que tal vez, o bien hasta hace unos años no podíamos hacer más de lo que estamos haciendo, de acuerdo a la tecnología que teníamos en ese momento, o deberíamos hacer más cosas de lo que estamos haciendo. Si uno ve respecto de lo que estamos haciendo, esto es el óptimo control de factores de riesgo tan trascendentes y tan validados como el tabaquismo, la presión arterial, los lípidos, la dislipemia, la actividad física, la terapia antitrombótica, nos queda ahí en la escala de grises más clarita que en cada columna, que son patologías diferentes, o sea, todas las patologías cardiovasculares, la enfermedad coronaria en la segunda columna, la enfermedad cardiovascular en la otra, el aneurisma de aorta abdominal o el paciente panvascular, en todos, fíjense ahí se los remarco, en todos hay una persistencia del riesgo a pesar del óptimo control de todos los factores, que es mayor en este caso en promedio 20% a 10 años, ¿no? Entonces, para los fines de tratar de ver si podemos tomar acciones con nuevas moléculas o con nuevas estrategias terapéuticas, vamos a dividir a los riesgos residuales en un riesgo inflamatorio, en un riesgo trombótico y en un riesgo metabólico. En caso, yendo al riesgo inflamatorio, sabemos que los pacientes que tienen inflamación crónica, inclusive los pacientes enfermos de enfermedades inflamatorias crónicas, tienen más riesgo de padecer eventos cardiovasculares. Y yendo a un subrogante como la PCR, sabemos que los pacientes que tienen el PCR elevada tienen más riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. En este caso, por ejemplo, en este estudio, el agregado de estatinas reduce, la rama que mayor redujo el riesgo cardiovascular fue la rama que tuvo mayor descenso de la LDL y concomitantemente disminución de la PCR. O sea que hasta hoy podemos decir que sabíamos que si las estatinas, drogas colateralmente antiinflamatorias, reducían la inflamación, concomitantemente a reducir la dislipemia, tenían mayor, reducción del riesgo de eventos. Ahora bien, lo que no sabemos es
si la sola reducción de la inflamación, manteniendo constante el nivel de LDL, nos podría dar un mayor beneficio a los pacientes. Y esto finalmente termina, a mi juicio, bastante claramente dirimido, sobre todo en dos trabajos, que son los dos trabajos de la punta. Uno es el CANTOS Trial, que es con el agregado de una molécula que se llama canakinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 1 beta, y que, como vemos ahí, digamos, en pacientes que ingresaron al estudio con una PCR elevada y LDL bastante baja, el agregado de la droga ha reducido los eventos cardiovasculares mayores en el orden del 15% en términos relativos. El estudio CIRT, que se hizo con metotrexate, no mostró beneficio, un estudio negativo, y lo interesante, el estudio COLCOT, hecho con una droga viejísima como la colchicina, ha demostrado una reducción de eventos en pacientes post-infarto. Así que del orden también de un riesgo relativo del, como dice ahí, del 23%. O sea, que si bien hoy todavía no es una práctica que está generalizada, podríamos decir que la terapia antiinflamatoria como agregado a la terapia hipolipemiante podría ser de beneficio en un segmento de pacientes de alto riesgo. E inclusive con una droga como la colchicina, que es una droga económica. En el riesgo protrombótico tenemos, estudios que mostraron que el agregado de drogas anticoagulantes como el rivaroxaban, en los primeros dos trabajos que se ven, y en el último, el Pegasus, la terapia dual con antiagregantes prolongada, o sea, esto es más allá del año, que habitualmente en pacientes, por ejemplo, ya sabemos que en pacientes que tuvieron un infarto y que fueron sometidos a una angioplastía con la colocación de un stent, la terapia dual demostró beneficios en un periodo relativamente corto de tiempo. En este caso ha demostrado beneficios en un periodo más largo del orden de los 3 años. Ahora, ¿qué pasa con estas dos estrategias, como son el agregado de rivaroxaban en pacientes con eventos cardiovasculares o la terapia dual prolongada? Es que el balance entre el beneficio antitrombótico versus el perjuicio del sangrado no está del todo definido. Por lo tanto, uno podría reservar a este grupo digamos, este tipo de tratamientos en pacientes cuyo riesgo de recurrencia sea particularmente elevado y se pueda justificar el uso de una terapia antitrombótica, como lo define la guía última de la Sociedad Europea de Cardiología, en las cuales son pacientes con muy alto riesgo, con un, digamos, no un nivel de evidencia, el nivel de evidencia es lo mismo, pero ellos lo consideran como más inclinado para el lado del beneficio, el agregado de rivaroxaban o de terapia dual, y en pacientes con moderado riesgo lo recomiendan más tímidamente, ¿no? En cuanto al riesgo metabólico, bueno, ya sabemos, originalmente nosotros nos bandeábamos en medicina entre el grupo de personas que pensaban que el colesterol directamente no producía ningún daño cardiovascular, a los que decían que había que bajar el colesterol digamos, a niveles de prácticamente nada. Yo creo que hay algunas cuestiones biológicas, por ejemplo, como es en este gráfico, ustedes pueden ver cuál es el promedio de colesterol que tienen mamíferos no humanos, y son niveles de colesterol mucho más bajos que lo que tenemos nosotros. Inclusive los humanos cazadores y recolectores tienen cifras más bajas que lo que tenemos digamos, en los países occidentalizados, y no tienen enfermedad cardiovascular, y problemas o, digamos, variantes como personas que tienen LDL baja por, digamos, variantes genéticas, tampoco padecen de enfermedad cardiovascular, ¿no? O sea, esto es lo que nos fue pasando a lo largo de la vida. Llegamos a la última cosa, que es lo que vemos cuando, por ejemplo, en mi caso, que me sacaron una foto ayer y la pusieron en el Foro Internacional de Medicina Interna, en la playa, digamos, sería como la última persona que está ahí. Por lo tanto, hay uno que vino del futuro y le dijo a los demás: volvámonos, que el futuro es una trampa. Así que bueno, finalmente yo creo que en el caso de la dislipemia está definiendo la cosa más para el lado de, finalmente, más bajo es mejor,
Y ahí les muestro también 3 trabajos. Un trabajo que es el agregado de ezetimibe a las estatinas, que ha logrado reducciones de LDL del orden de 50 miligramos por ciento y disminuyeron la cantidad de eventos, digamos, aún más. O las nuevas moléculas, que son los inhibidores de la PCSK9, que son una molécula que actúa a nivel de, digamos, de tratar de, digamos, afectar el receptor de LDL a nivel hepático, y lo que hace es subir la cantidad de receptores a nivel hepáticos. El evolocumab en el estudio Fourier o el alirocumab, que es el estudio Odyssey, en los dos mostraron beneficios con un descenso llamativo de la LDL que no habíamos alcanzado farmacológicamente hasta este momento. Y lo que es importante en estos estudios, no se ha demostrado un aumento de efectos adversos, ¿no? Por otro lado, tenemos 2 o 3 cosas a considerar, más allá de la LDL, como decía primero la charla. Uno es la LPA, que es un factor potenciador de enfermedades cardiovasculares cuando uno la tiene relativamente elevada. Como se ve ahí, esos pacientes tienen aumento de la mortalidad coronaria, de accidentes cerebrovasculares y demás. Y cuando tenemos cifras ya muy elevadas, del orden de los 180 miligramos, la propuesta es inclusive actuar de manera mucho más agresiva con reducción de cifras de LDL del orden de los 70 miligramos en prevención primaria y aún más en prevención secundaria. ¿A quién le está indicado pedirle una LPA? Bueno, en pacientes que nosotros no tenemos definido si lo vamos a medicar con estatinas o no, porque tienen riesgo intermedio, en los pacientes que tienen antecedentes familiares de patología cardiovascular isquémica prematura, en pacientes que tienen recurrencias, en pacientes que también ellos tuvieron enfermedades isquémicas, digamos, tempranamente, y como es una molécula que está muy genéticamente determinada y que hoy por hoy todavía no hay un tratamiento específico, uno podría decir que medirlo una vez en la vida para tomar decisiones podría ser de valor. Lo otro es el ApoB, también el colesterol no HDL. El ApoB, en este caso, mide la totalidad de partículas aterogénicas, porque a diferencia del LDL, está unida en relación 1 a 1 con todas las digamos, lipoproteínas aterogénicas. Y si uno ve qué pasa cuando hay discordancia entre las cifras de LDL y las cifras de ApoB, vemos que cuando hay LDL alta y ApoB baja, los pacientes no tienen un aumento del riesgo, digamos, por ejemplo, de infarto. Y cuando pasa lo contrario, la LDL baja y la ApoB es alta, los pacientes tienen mayor riesgo. Por lo tanto, podríamos decir que es la ApoB y el colesterol no HDL los mejores predictores de recurrencias de enfermedades como el infarto agudo de miocardio en la población de pacientes tratados con estatinas. ¿En quién se recomienda medir la ApoB? Alguien podría decir, me parece que vamos a migrar hacia medirle a todo el mundo ApoB y tratar de ver objetivos de acuerdo a esta apolipoproteína, o bien una manera más conservadora es decir, pacientes que tienen hipertrigliceridemia, en las cuales nosotros no vamos a poder medir bien el riesgo cardiovascular porque las partículas más ricas en triglicéridos precisamente no son la LDL, y esto está asociado a que es también de preferencia su medición en la obesidad, en la diabetes y en el síndrome metabólico. Una cosa interesante es que si bien en los dos métodos, tanto LDL como ApoB, no están adecuadamente estandarizada su medición, la ApoB inclusive en su medición es más precisa que la medición periódica de la LDL para tomar como objetivo terapéutico. Bueno, por último, otra molécula es, bueno, lo que pasa con la hipertrigliceridemia. Recientemente se publicaron 2 trabajos con el agregado de ácidos grasos poliinsaturados, en este caso el estudio que fue positivo, que es el estudio REDUCE-IT, que se hizo con etilodicosapent, que ha demostrado, que ha sorprendido inclusive a la comunidad médica con una reducción llamativa del riesgo relativo de digamos, el objetivo primario del trabajo del orden del 25% e inclusive un riesgo que no estuvo asociado fuertemente a la disminución de la hipertrigliceridemia. O sea que
parece que el efecto sería independiente, por lo menos en parte, de la reducción de la hipertrigliceridemia. Este estudio se hizo con un placebo que fue cuestionado, que es aceite mineral. Hay quienes dicen que en realidad lo que pasó no es que el etilodiclozapent redujo los eventos, sino que el placebo con aceite mineral aumentó la toxicidad y aumentó los eventos en la rama placebo, porque el otro estudio, que es el STRENGTH, no demostró lo mismo. Y hay quienes dicen en realidad que este estudio que se hizo con etilodiclozapent más el agregado de DHA produjo una dilución del efecto del etilodiclozapent y por eso fue un estudio negativo. Pero hoy por hoy, ahora vamos a ver, hay un posible espacio para el tratamiento con esta droga. Ahí fíjense la recomendación gráfica de la Sociedad Europea de Cardiología, que es, bueno, una primera etapa clásica, donde uno dice, bueno, adecuado control de los factores de riesgo, como la hipertensión arterial, tabaquismo, estilos de vida, etc. Y al final dice, intensificar el tratamiento en base al riesgo de recurrencia a 10 años, o sea, a la medición del riesgo residual, lo dice específicamente. Y en ese grupo de pacientes proponen la intensificación de las terapias clásicas, como la terapia antihipertensiva o la LDL, y otras moléculas como puede ser la terapia dual con doble antiagregación o la anticoagulación, o inclusive el agregado de antiinflamatorios como la colchicina. Dos palabras del score SMART, en las cuales les mencioné previamente. Es un score que lo pueden buscar en internet y uno puede agregar, e inclusive se lo puede mostrar al paciente para tener una toma de decisiones compartidas. Lo van llenando esos casilleros. Ahí yo les muestro un paciente hipotético de alrededor de 60 años que tuvo un evento de un infarto hace 3 años, que tiene adecuado control de sus factores de riesgo, con una PCR en el límite de 2. Sin embargo, ese paciente podemos ver que tiene un estimativo de un riesgo de recurrencias de casi el 15%, y este score nos muestra qué pasaría cuando a ese paciente le proponemos descenderle aún más la LDL o eventualmente inclusive el agregado de rivaroxaban. Y vemos que si realizamos esto, el agregado, digamos, el descenso mayor de la LDL se asocia a un beneficio en términos de riesgo absoluto del orden del 1,5% más que lo que tenía, o sea que le va a bajar de 14,5 a 13, y el agregado de rivaroxaban lo baja en el orden del 4%. Esto algunas veces uno se lo puede mostrar al paciente y tomar una decisión de decir, bueno, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con recibir este tipo de tratamiento, ¿no? Por último, lo que dicen las guías también europeas de cardiología, que son las últimas guías que se publicaron en 2021, por eso las usé para ahora, que en pacientes que tienen un muy alto riesgo y que tienen la LDL elevada por encima de 70, el agregado de ezetimibe puede ser una opción, y si lo persisten elevada, podríamos utilizar monoclonales como los inhibidores de la PSCK9. Y en pacientes con hipertrigliceridemia podrían beneficiarse cuando tienen hipertrigliceridemia mayor a 200 con fibratos, con el agregado de fibratos a las estatinas, fenofibrato por ejemplo, o en pacientes que tienen muy alto riesgo y una ligera hipertrigliceridemia, en ese caso el espacio con ácidos grasos poliinsaturados como el etilodiclozapent podría ser de beneficio. Por último, cerrando todo, entonces, tenemos ahora un poquitito más complejo, riesgos residuales diferentes. Ahí el riesgo de dislipemia lo clasifican en riesgo de colesterol, LPA, trigliceridemia, con sus respectivos, digamos, biomarcadores que se usan y los niveles target, las potenciales drogas que podemos usar y los trabajos que lo sustentan, el riesgo inflamatorio, el marcador, como dijimos, la PCR, en el estudio Cantos, en este estudio, pero también recuerden el estudio con colchicina, y el riesgo residual trombótico, que no tiene un biomarcador específico, pero que la terapia dual o en pacientes de muy alto riesgo, la anticoagulación podría ser de beneficio. En conclusión, podríamos decir que la
terapia clásica todavía sigue siendo la principal herramienta que tenemos para la, digamos, prevención de la patología aterosclerótica, tanto prevención primaria como en secundaria, pero el riesgo residual trombótico, antiinflamatorio, los triglicéridos elevados, la LPA, podrían jugar un papel como, digamos, objetivos terapéuticos. Así que el concepto que el paciente viene y le damos siempre la misma medicación que lo que teníamos hasta este momento, que eran estatinas, parece no ser una terapia muy individualizada para toda la población. Y deberíamos tener una estrategia un poco más individualizada de tratamiento. Los dejo, agradezco. Esta es la constelación de las Tres Marías y esta es la nueva camiseta de la selección argentina. Argentina. Muchas gracias, doctor Pollán. Bueno. Muchas felicidades.